Hola, buenas, mi nombre es Dylan Uribe y le voy a presentar mi proyecto de funciones polinómicas en la mecánica automotriz. Bueno, el contexto de la problemática. En la mecánica automotriz, los parámetros como la temperatura del motor, el desgaste de los frenos y el voltaje de la batería cambian progresivamente durante el uso del vehículo. Bueno, estos comportamientos pueden presentarse mediante funciones matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que podemos medir la temperatura del motor utilizando las funciones polinómicas. Eh, el problema aparece cuando estos cambios no se analizan de manera cuantitativa, lo que dificulta predecir las fallas, comprender cómo evoluciona un sistema automotriz. Como consecuencia pueden producirse diagnósticos tardíos, sobrecalentamiento, deterioros prematuros de los componentes del motor y un mantenimiento poco eficiente. Hace que los metales se dilaten, eh, tengan costos de reparación mucho más mayor. Para solucionarlo, bueno, se propone utilizar funciones, como habíamos mencionado anteriormente, funciones polinómicas que permitan modelar estos comportamientos de una forma simple, visual y precisa, y obviamente ayudando a mejorar la interpretación de los diagnósticos técnicos. Bueno, el objetivo general del proyecto consiste en aplicar funciones polinómicas, como anteriormente mencionamos, en comportamientos reales de tres parámetros automotrices, que es la temperatura del motor, los desgastes de freno y la caída de voltaje de la batería en meses. Bueno, en la temperatura del motor, en minutos a partir de este modelo, que presenta que como respuesta el motor real frío alcanza los 38 grados Celsius y a los 10 minutos y cerca de los 90 grados Celsius, bueno, en los 90 grados Celsius el termostato hace su apertura para que recircule todo el refrigerante en el sistema. Entonces esto ayuda obviamente a abrir el termostato que haga el pase de los fluidos calientes del refrigerante y con el electroventilador puedan enfriarse dentro del radiador. Eh, bueno, aquí tenemos los desgastes de freno según los kilómetros recorridos mediante el modelo. Bueno, aquí la pastilla inicia con 10 milímetros, que es aproximadamente lo que tiene una pastilla normal, genérica, en cualquier modelo, en cualquier tipo de vehículo. Y baja progresivamente hasta los 6 milímetros, que es a los 20.000 kilómetros, que ya correspondería hacer un cambio de pastilla, ya que la superficie de fricción ya los materiales se desgastaron y quizás se necesita hacer una rectificación o un cambio de discos de freno, obviamente en conjunto del cambio de pastillas nuevo. Y bueno, tenemos aquí la caída del voltaje de la batería en meses con un voltaje de 12,6 volts. Bueno, esto es para las baterías genéricas. Cuando vienen nuevas de concesionario vienen con ese voltaje inicial. Entonces, a los 5 meses tuvo una caída de 11,5 volts. Esto quiere decir que los componentes o los fluidos que llevan al interior de la batería, que puede ser el litio, las celdas, empiecen a deteriorarse. Entonces pierden voltaje y hace que el vehículo haga una partida tardía, se demore en partir y son varios factores. Bueno, el propósito del proyecto es demostrar cómo la matemática permite predecir comportamientos automotrices, mejorando obviamente los diagnósticos y tomando decisiones técnicas más precisas y con más fundamento, con más datos. Bueno, las preguntas de la investigación en general, cómo se comporta la temperatura real del motor en sus primeros minutos de funcionamiento al modelar una función polinómica. La segunda ¿es posible predecir el desgaste de las pastillas de freno en base al kilometraje utilizando un modelo cuadrático? ¿Cómo varía el voltaje de la batería a lo largo de los meses y qué información aporta el modelo polinómico al anticipar las fallas eléctricas?
también tenemos qué ventajas técnicas aporta el uso del funcionamiento polinómico para interpretar y graficar, diagnosticar el estado real del vehículo. Bueno, aquí tenemos una carta GAT del que hizo el trabajo. Yo hice la presentación, entonces está mi nombre completo ahí, en todos los pasos que se realizó. Bueno, la justificación del producto, como anteriormente hablamos de las cuatro preguntas, aquí están las respuestas. Bueno, la temperatura del motor aumenta de forma progresiva desde el encendido de una función polinómica o cuadrática. Se puede representar correctamente el comportamiento del motor y el crecimiento acelerado al inicio y luego la estabilización del motor cuando uno le da partida a nuestro vehículo. Se puede predecir el desgaste de los frenos con un modelo polinómico. Sí, el desgaste real de las pastillas no es lineal. Bueno, esto disminuye lentamente al inicio y más rápido con mayor uso se realiza. Bueno, un polinomio de segundo grado permite predecir esta curva real. La tercera pregunta y respuesta. ¿Cómo varía el voltaje de la batería y qué aporta el modelo polinómico? La respuesta es el voltaje disminuye gradualmente con el tiempo. Un polinomio cuadrático simplifica esta tendencia y permite identificar cuánto la batería caerá bajo los 12 volts, que es el nivel crítico de las fallas, como anteriormente hablamos, que era, si no me equivoco, un 11,5 volts de caída a los 5 meses. ¿Qué ventajas tiene de usar funciones polinámicas en mecánica automotriz? Bueno, esto nos ayuda a graficar, visualizar, anticipar una falla dependiendo de los kilometrajes o el diámetro de una pastilla desgastada. eh, Ver la temperatura del motor y obviamente ayudan a tomar decisiones técnicas mucho más fundamentadas. Bueno, aquí tenemos las imágenes del motor, el disco, caliper pastilla, el voltaje de la batería, de la caída y un borne. Los bornes de donde se pueden medir. Bueno, aquí tenemos el modelo polinómico, perdón, de la temperatura del motor. También está graficado ahí en el GeoGebra, que la temperatura va subiendo gradualmente. Bueno, aquí tenemos la función también, la función que utilizamos para poder medir y poder saber estos datos en tiempo real. Tenemos a los 0 minutos un 20 grados Celsius, motor frío después que empieza a calentar, como así va subiendo la curva, a los 10 minutos ya alcanza los 38 grados Celsius y a los 22 llega a los 90 grados Celsius. Es lo que había hablado anteriormente, el tema de la apertura del termostato y el enfriamiento en el radiador del sistema de refrigeración. Eh, bueno, ahí en la simulación muestra cómo el motor sube progresivamente la temperatura después de encenderse. Tenemos el modelo del desgaste de frenos. Como vemos, empezamos con 10 milímetros de pastilla y después fuimos bajando también gradualmente el desgaste de los materiales a los 6 milímetros. Eh, Aquí un dato importante que a los 40.000 kilómetros aproximadamente la pastilla ya lleva un 2,5 milímetros de desgaste, lo que hace esto que sea un valor crítico y da síntomas el sistema de chillidos, de que cuando uno frena su vehículo sienta que no frena, que estás desgastado, que sienta que se escucha un ruido, quiere decir que la misma pastilla avisa que queda poco material y que está en un valor crítico. Y aquí como representa el modelo, la función, aquí vamos bajando gradualmente
hasta los 5.000, perdón, los 50.000 kilómetros, que ya sería que no hubiera ni un material de pastilla, porque ya a los 40.000 kilómetros es un aviso de advertencia. Entonces ya a los 5.000 críticos quizás pueda tener un accidente. El modelo polinómico, bueno, tenemos el voltaje de la batería. Tuvimos una caída, mantuvimos una batería con 12,6 volt, que después a los 5 meses empezó a bajar un 11,5. Y aquí hicimos una escala de 8 meses que bajaría un 10,8 volts, que quiere decir que la batería, sus celdas ya están totalmente saturadas por sobrecarga, utilización, tiempo, van perdiendo sus propiedades. Entonces, con eso hace un riesgo alto que uno se quede sin batería, como cuando queremos hacer encender nuestro vehículo y no enciende. Uno de los factores puede ser la batería. Y bueno, ahí la simulación permite identificar cuándo la batería bajará de 12 volts, indicando las posibles fallas. Bueno, aquí un esquema de un resumen de las nociones que utilizamos. Utilizamos el tiempo, el kilometraje, temperaturas, desgaste, voltaje. Construcción de funciones polinómicas. Bueno, aquí está la fórmula que utilizamos para identificar los coeficientes y los términos de las formas cuadráticas. Bueno, la evaluación de la función es un cálculo de valores puntuales como es el tiempo, el desgaste y el voltaje. Eh, la resolución de las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, saber cuando el motor llega a los 90 y bueno, aquí se muestra la función y los minutos en los que alcanzó esa temperatura. Bueno, una interpretación técnica también la forma en la curva que se desplazaba o cómo iba bajando dependiendo la función polinómica y el comportamiento del vehículo para permitir las fallas, lo que había dicho anteriormente, de la temperatura motor, de la pastilla y de la batería. El análisis de gráficos se identificaron curvas, su crecimiento, su disminución, comprender los máximos, los mínimos y las tendencias, eh, la relación directa entre forma de curva y comportamiento automotriz. Bueno, en conclusión, las funciones polinómicas son herramientas efectivas para presentar parámetros de mecánica automotriz y permiten anticipar fallas. Hablamos de eso, de comprender las tendencias y lo más importante de todo esto es permitir o mejorar el diagnóstico y así aplicar modelos polinómicos, que es obviamente fundamental para un técnico mecánico. Y en reflexión, el proyecto me permitió, como le hablaba, que es combinar teoría y práctica y pensar de forma analítica y entender la importancia del análisis matemático. Bueno, el mapa de impacto en la asignatura, conexión con el ambiente de aprendizaje eh, matemático, las funciones polinómicas, cómo se conecta con la mecánica automotriz, de desarrollar habilidades nuevas o habilidades técnicas, fortalecer el pensamiento analítico, la integración de la teoría y la práctica del desarrollo personal y profesional. Y obviamente fortalece nuestro análisis, nuestro diagnóstico con predicciones mucho más efectivas y acertadas. Bueno, y la biografía, que ahí está.
de dónde pudimos sacar esto.